La tensión entre nosotros siempre había estado presente, pero esta noche era diferente. Mientras estaba en el vestuario vacío, pude sentir su presencia detrás de mí, más cerca que nunca. Cuando habló, su voz temblaba apenas y me sacudió hasta lo más profundo. «Necesito decirte algo», dijo, y supe, en ese momento, que nada volvería a ser igual. La piscina estaba vacía. El eco de mis pasos resonaba en las paredes mientras guardaba mi equipo en el casillero. El silencio del vestuario era extraño, casi incómodo, como si el mundo hubiera desaparecido, dejándonos a ambos atrapados en una burbuja. En ese momento, el sonido de unos pasos detrás de mí rompió la calma. Mi corazón dio un vuelco. «Lucas», dijo Javier, su voz suave, pero con un tono que no lograba reconocer. Me giré rápidamente, encontrándome con sus ojos, los cuales siempre habían sido firmes y seguros. Esta vez, sin embargo, había algo diferente en su mirada, algo que me hizo sentir vulnerable. «¿Puedo hablar contigo?». Su pregunta fue casi una orden, pero no había enojo, solo una mezcla de incertidumbre y algo más que no pude identificar. Asentí, con el corazón acelerado, mientras él se acercaba, quedándose de pie junto a mí. Me miró durante un largo momento, como si estuviera evaluando mis reacciones, buscando algo que quizás él también estaba tratando de entender. «Tu rendimiento ha sido impresionante últimamente», comenzó, pero su voz vaciló. Había algo en su tono que me dejó inquieto. Deberíamos hablar de algo más que solo natación. Javier estaba evitando mi mirada, y eso solo aumentaba la tensión. Siempre me miraba a los ojos cuando hablaba de mis entrenamientos, pero ahora se mantenía en silencio, con los labios apretados. «¿He hecho algo mal?», le pregunté, sintiendo cómo la ansiedad comenzaba a apoderarse de mí. Si había cometido un error, no quería que él se enojara conmigo. «No, al contrario». Javier suspiró, como si estuviera buscando la manera correcta de decir lo que venía. Se sentó en el banco cerca de mi casillero, un espacio vacío que de repente se sintió más pequeño que nunca. «Eres un gran nadador, Lucas. Tienes un futuro brillante por delante. Pero…». Su voz se apagó, como si esas palabras fueran demasiado difíciles de pronunciar. El aire entre nosotros creció más denso, casi pesado. No sabía qué esperar de él, pero sentí que algo estaba por cambiar. «No sé qué está pasando conmigo», continuó, sus ojos finalmente encontrándose con los míos, y en ese instante entendí. «Quiero decir, me he dado cuenta de algo, de ti, de lo que siento cuando estamos cerca». Mis pensamientos se desmoronaron en ese instante. No pude hablar. Mi cuerpo estaba tenso, como si todo mi ser estuviera en alerta. Javier se acercó, su rostro tan cerca del mío que podía sentir su aliento cálido sobre mi piel. Pero no era solo el calor lo que me hacía temblar, era la intensidad de la cercanía, la electricidad en el aire que recorría mi cuerpo como una corriente. «Lucas». Sus palabras fueron bajas, apenas un susurro, pero las sentí como un golpe directo al corazón. «Creo que tú también sientes lo mismo». El silencio que siguió fue insoportable. Mi mente se quedó en blanco, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Sus palabras flotaban en el aire, mezcladas con mi respiración agitada. En ese momento, el vestuario vacío, el silencio que nos rodeaba, todo pareció desaparecer. El mundo exterior ya no existía. Solo estábamos él y yo, atrapados en una verdad que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Mis labios se entreabrieron, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. El miedo y el deseo luchaban en mi pecho, una batalla que no quería ganar, pero tampoco quería perder. «¿Qué vamos a hacer?». Finalmente, logré susurrar, mis manos temblando al recordar que estaba demasiado cerca de él. Su mirada se endureció por un instante, como si también estuviera luchando contra el mismo torbellino de emociones. «Lo único que sé es que esto…». Javier dejó su frase flotando en el aire, sin terminarla. «No podemos seguir así». Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué significaba esto para nosotros? ¿Para mí? ¿Para él? ¿Para lo que estábamos dispuestos a arriesgar? Todo en mí gritaba que debía salir corriendo, pero algo más, algo mucho más profundo, me mantenía allí, junto a él, sin moverme. El roce de su piel contra la mía, aunque fugaz, fue suficiente para despertar una oleada de sensaciones en mí. No podía negar lo que sentía.
pero tampoco sabía si debía ceder a ese impulso. «Te estoy diciendo esto porque confío en ti», murmuró Javier, y aunque sus palabras eran suaves, había una firmeza en ellas que no podía ignorar. El aire entre nosotros se cargó con una tensión eléctrica, algo peligroso, algo que nos estaba llevando más allá de lo que habíamos conocido. Pero, en ese momento, no importaba. La única cosa que importaba era que él, Javier, había desnudado su alma frente a mí. La conversación quedó suspendida en el aire. Mis pensamientos seguían chocando entre sí, pero la única cosa que pude hacer fue mirar a Javier, sin saber qué decir, sin saber qué hacer. Esta era la antesala de lo que podría ser algo más, algo mucho más grande que cualquier carrera, que cualquier medalla o logro. Lo único que sabía era que, en ese instante, estaba a punto de cruzar una línea de no retorno. El aire dentro del gimnasio se sentía denso, como si todo estuviera suspendido, esperando algo. Había pasado una semana desde aquella conversación con Javier, y aunque todo parecía seguir su curso, el ambiente entre nosotros había cambiado. Nadie lo notaba, pero era imposible no sentirlo. Las miradas fugaces, las manos que se tocaban por accidente, los silencios largos entre nuestras palabras, todo eso se había intensificado. Esa tarde, después del entrenamiento, mi corazón no dejaba de latir con fuerza. Había una ansiedad en mi pecho, un temor que no sabía cómo controlar. Javier no me había vuelto a hablar sobre lo que había sucedido entre nosotros, pero el recuerdo de su mirada persistía. Me preguntaba si él también sentía la misma inquietud. ¿Debería buscarlo? ¿O simplemente dejarlo pasar? Fue cuando salí del vestuario que lo vi, parado junto a la puerta. Su postura era tensa, su cuerpo encorvado ligeramente, como si estuviera esperando a que yo diera el primer paso. Se dio cuenta de que lo miraba, y rápidamente desvió la vista, casi como si no quisiera que lo atrapara en ese momento. Pero yo lo había visto todo. «Lucas». Su voz sonó más baja de lo normal, un susurro que solo los dos podíamos oír, rodeados del bullicio del club. Me acerqué sin pensarlo, y el espacio entre nosotros pareció acortarse de inmediato. Mi cuerpo reaccionaba, la electricidad en el aire nos envolvía. Era imposible no sentirlo. «Quiero hablar contigo». Javier miró al suelo un momento, respirando hondo. La tensión en su rostro era palpable. «Creo que necesitamos poner las cosas en claro». Yo asentí, aunque no sabía cómo empezar. La verdad era que no quería hablar de lo que había sucedido, pero no podía evitarlo. La curiosidad, el deseo de entender lo que realmente significaba todo esto, me obligaba a escucharlo. «Lo que pasó aquella noche no debió haber ocurrido», dijo finalmente, su voz llena de incertidumbre. Pero había algo en sus ojos que no mentía. Sabía que no estaba buscando una disculpa. «Pero no me arrepiento de lo que siento, Lucas». Mi respiración se detuvo por un segundo. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué quería decirme con eso? La confusión me invadió, y al mismo tiempo, un fuego se encendió en mi interior. No sabía si debía retroceder o dar un paso al frente. El miedo me paralizaba, pero el deseo me empujaba a seguir adelante. «Javier». Mi voz salió quebrada, sin fuerza, pero él levantó la mano, indicándome que me callara. Su mirada se endureció ligeramente, como si intentara controlar sus propios sentimientos. «Lo sé», dijo, su tono grave. «Lo sé, esto no es fácil para ninguno de los dos, pero no quiero seguir ocultando lo que siento, y no quiero que lo hagas tú tampoco». El silencio entre nosotros creció de nuevo, un silencio tan pesado que casi podía escucharlo. ¿Qué pensaría de mí si le decía la verdad? ¿Y si me arrepentía después? «Lo que estamos haciendo no está bien», susurré, mis palabras llenas de duda. «Es peligroso. Si alguien lo descubre». El miedo a ser descubierto me atenazó el estómago. La idea de que todo lo que había construido, todo lo que había soñado, pudiera desmoronarse en un instante me aterraba. Javier dio un paso más cerca, lo suficientemente cerca para que pudiera sentir su calor. La cercanía me volvió loco, y mi corazón se aceleró aún más. «Sé que esto es complicado», dijo, su voz baja, pero firme. «Sé que tenemos todo en contra, pero lo que siento por ti no va a desaparecer. Y si me sigues evitando, si seguimos ignorando lo que nos pasa, esto solo va a empeorar». Me quedé quieto, mirando sus ojos.
buscando en ellos una respuesta que me diera claridad, pero no la encontraba. Solo veía a un hombre que, al igual que yo, estaba atrapado entre el miedo y el deseo. «¿Qué vamos a hacer?», pregunté, mi voz casi inaudible. Javier suspiró y por un momento sus ojos se suavizaron. «Lo que sea que decidas, yo estaré contigo. Pero no puedo seguir con esto en silencio. Necesito que tú también lo enfrentes». Mis pensamientos se desmoronaron. ¿Qué significaba esto? ¿Podría arriesgarme a seguir adelante con algo que podría destruirnos a los dos? ¿O debería rendirme y seguir con mi vida, sin importar lo que realmente sentía? Un leve roce de su mano contra la mía me hizo estremecer. Fue un toque fugaz, pero suficiente para encender algo dentro de mí. Todo mi cuerpo se tensó, y mi mente empezó a dar vueltas. «Lucas, lo que estamos viviendo es algo más grande de lo que ambos pensamos. No podemos seguir haciéndonos los tontos», dijo él, y esa frase me dio un golpe directo al corazón. Yo no sabía qué hacer, ni qué decir. Estaba atrapado entre el miedo a perderlo todo y el deseo de tenerlo cerca. Y en ese momento, con cada palabra que intercambiábamos, cada mirada que compartíamos, la distancia entre nosotros se desvanecía, y el peligro de lo que podíamos ser se volvía más real. Pero antes de que pudiera responder, la puerta del vestuario se abrió, interrumpiendo el momento. Las voces del club, las risas y los pasos resonaron, como si el mundo real hubiera regresado de golpe, llevándonos de nuevo a la realidad. Javier dio un paso atrás, alejándose de mí con una expresión complicada en el rostro. «Lo hablaremos después», dijo, y con un último vistazo lleno de intensidad, se marchó. Yo me quedé allí, en silencio, tratando de ordenar mis pensamientos, pero algo dentro de mí sabía que esto no se iba a quedar en una conversación. Lo que estábamos viviendo iba a cambiarlo todo, y no habría vuelta atrás. Las semanas transcurrieron rápidamente, pero todo en mí parecía ir más lento. Las miradas furtivas de Javier, los silencios entre nosotros, todo había cambiado desde aquel primer contacto. La distancia entre nosotros se había hecho más palpable, pero también más peligrosa. Lo sentía en el aire, en la forma en que sus manos temblaban cuando me tocaba, en los ojos que evitaba, como si estuviera buscando una excusa para no mirarme demasiado. Pero no había nada que pudiera esconderse por completo. El deseo seguía ahí, a punto de estallar, esperando el momento perfecto. Esa tarde después del entrenamiento, mientras me cambiaba en el vestuario, escuché sus pasos acercándose. Mi corazón dio un vuelco. La tensión en el aire era tan densa que me costaba respirar. Sentí como el peso de su presencia se cernía sobre mí. «Lucas», me llamó, su voz tensa, casi quebrada. Me volví lentamente y allí estaba él, parado en la puerta, con el rostro serio, pero algo en sus ojos traía consigo una intensidad que me hizo estremecer. «Necesito hablar contigo», dijo, y esa frase me recorrió como una descarga eléctrica. «No quiero más juegos, Javier», respondí sin pensar, mis palabras saliendo más duras de lo que había planeado. La última vez que nos habíamos visto, había sentido ese peligroso roce entre nosotros, esa línea invisible que se estaba desdibujando. Y ahora, en este momento, sentía que todo estaba a punto de desmoronarse. Él se acercó lentamente, y por un instante, el mundo alrededor desapareció. No había ruido, solo nosotros dos, parados el uno frente al otro, cada palabra pesando como una bomba a punto de estallar. «Lo sé», dijo en voz baja. Su respiración estaba agitada, casi como si él también estuviera luchando por controlar sus sentimientos. «Sé que esto no está bien, que no deberíamos sentir esto, pero no puedo ignorarlo, Lucas, y sé que tú tampoco puedes». Mis manos temblaron ligeramente, pero no me aparté. El deseo estaba ahí, apoderándose de mí, como una corriente eléctrica que recorría mi cuerpo. No podía negarlo, y en el fondo no quería hacerlo. ¿Cómo podía evitar lo que sentía cuando él estaba tan cerca? «¿Qué hacemos con esto, entonces?», le pregunté, mi voz saliendo más baja, más quebrada de lo que hubiera querido. Mis ojos no se apartaban de los suyos, buscando alguna respuesta, alguna señal que me dijera qué hacer a continuación. «Lo que pasa entre nosotros es imposible», dijo, y aunque sus palabras eran suaves, su tono estaba lleno de desesperación. «Lo sé. Sé que no podemos seguir viéndonos así.
pero lo que siento por ti es real. No puedo seguir ignorándolo, Lucas. La distancia entre nosotros era cada vez más corta. Podía sentir su respiración, el calor de su cuerpo cerca del mío. Cada palabra, cada gesto, todo estaba cargado de una tensión que no podíamos ignorar. La lucha interna que ambos sentíamos era palpable. Lo veía en sus ojos, en sus manos temblorosas. Y yo, atrapado entre el deseo y el miedo, no sabía cómo salir de este espiral. Javier dio un paso hacia mí, lo suficiente para que pudiera sentir su proximidad. La electricidad entre nosotros era tan fuerte que mi cuerpo respondió sin pensarlo. Sentí la calidez de su piel a través de la tela de nuestras ropas y un estremecimiento recorrió mi espina dorsal. «Nos estamos jugando todo», susurró. «Pero no puedo dejar de pensar en ti, Lucas. No puedo seguir mintiéndome». El aire estaba tan cargado que cada palabra parecía un susurro contra la piel. Estaba a punto de cruzar la línea, a punto de rendirme a lo que había estado evitando durante tanto tiempo. Pero antes de que pudiera dar un paso más, la puerta del vestuario se abrió bruscamente, interrumpiendo el momento. El sonido de pasos apresurados nos sacó de nuestro trance. «Esto no puede seguir así», dije rápidamente, apartándome un paso hacia atrás, mi mente gritando para detenerme. Javier me miró con un dolor evidente en sus ojos, pero no dijo nada. Sabíamos que lo que sentíamos era peligroso. Sabíamos que no debíamos ir más lejos, pero en ese instante el deseo ganó. «Lo sé», murmuró, su voz quebrada. «Lo sé, pero no puedo dejar de desearlo». Un silencio denso se instaló entre nosotros, más pesado que cualquier palabra que pudiéramos decir. El conflicto que ambos compartíamos, la mezcla de amor, miedo y deseo, nos había llevado al borde. Pero no había vuelta atrás. Ninguno de los dos podía ignorar lo que sentía. Lo único que nos quedaba era decidir hasta dónde estábamos dispuestos a llegar, y si el riesgo valía la pena. La tensión se había apoderado de nosotros, pero, como siempre, la vida seguía su curso, sin permitirnos escapar de las consecuencias de lo que habíamos comenzado. Las semanas siguientes fueron una mezcla de momentos en los que intentábamos ignorar lo que sucedía, pero las miradas furtivas, las sonrisas forzadas y las palabras a medias no dejaban de recordarnos que estábamos caminando por una cuerda floja. Me costaba concentrarme en los entrenamientos. A pesar de mis esfuerzos por mantener mi mente ocupada, cada vez que veía a Javier, una oleada de sensaciones me invadía. Su cercanía se había vuelto peligrosa, y yo lo sabía. Quería seguir nadando, seguir mejorando, pero algo dentro de mí me decía que no podría dejarlo ir. Una tarde, después de un entrenamiento particularmente agotador, Javier me llamó al vestuario, como tantas otras veces. Esta vez, sin embargo, había algo diferente en su voz. Estaba cargada de urgencia, de una necesidad que no podía ignorarse. «Lucas, tenemos que hablar», dijo, y su mirada no dejaba lugar a dudas. Sabía que las palabras que iban a salir de su boca cambiarían todo de nuevo, y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Lo seguí hasta el rincón donde usualmente nadie podía vernos. Al principio, las palabras parecían no salir. Ambos estábamos de pie, frente a frente, como dos personas que se miran al borde de un abismo, sin saber si deberían saltar o retroceder. «No sé cuánto más puedo soportar esto», dijo finalmente, rompiendo el silencio. Este sentimiento entre nosotros es demasiado fuerte, Lucas, y sé que tú lo sientes igual». Su voz estaba cargada de desesperación, algo que nunca había visto en él. Siempre había sido el entrenador, el líder, el que guiaba con seguridad. Pero ahora, esa seguridad se había desvanecido, y era como si ambos estuviéramos luchando contra un monstruo invisible que había estado creciendo en silencio. «No quiero que esto termine mal», respondí, la angustia reflejada en mi voz. «Sé que lo que estamos haciendo está mal, pero no puedes dejarlo ir, ¿verdad?». Javier me interrumpió, acercándose un paso más. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que él podría oírlo. «Tampoco yo, y no quiero perder lo que tenemos, aunque sé que debemos dejarlo. Es un riesgo demasiado grande». El aire estaba denso, como si se hubiera vuelto más difícil respirar. La proximidad entre nosotros era peligrosa, y aún así, la atracción me quemaba por dentro. Quería acercarme más, pero el miedo a lo que eso significaría me mantenía alejado.
Javier, sin embargo, ya no podía dar un paso atrás. «No te preocupes», dijo, su voz suave pero decidida. «Sé que las cosas no pueden seguir así, pero no puedo seguir viéndote solo como mi nadador. Eres más que eso para mí, y ya no quiero ocultarlo. No quiero que esta mentira siga controlando nuestras vidas». Sus palabras me golpearon como un rayo. Nunca había pensado que hablaríamos de esto abiertamente. El miedo, el deseo y la culpa se mezclaban en mi mente, pero al mismo tiempo, una parte de mí sentía una enorme liberación al saber que finalmente, después de tanto tiempo, Javier había roto el silencio. «Entonces, ¿qué hacemos?», pregunté, incapaz de evitar el temor que se apoderaba de mí al pensar en las consecuencias. «¿Podemos seguir adelante con esto sin destruir todo lo que hemos trabajado?». Javier se quedó en silencio por un momento, como si estuviera buscando las palabras correctas. Sus ojos, normalmente firmes y controlados, ahora mostraban vulnerabilidad. Era una mirada que nunca había visto en él. «Lo único que sé es que no puedo seguir con esta fachada. Te necesito, Lucas, y aunque sé que el riesgo es inmenso, sé que no puedo vivir sin saber lo que esto puede ser entre nosotros». La sinceridad en su voz me atravesó. La lucha interna que ambos compartíamos se sentía más fuerte que nunca, pero al mismo tiempo, la conexión entre nosotros se había vuelto más intensa, más innegable. «No quiero perderlo», dije, la desesperación en mis palabras. «No quiero perder lo que hemos construido, pero si la gente descubre esto...». «No va a pasar», me interrumpió Javier, su tono firme. «Te lo prometo. Vamos a ser inteligentes. Solo tenemos que mantener la calma, no hacer nada que pueda levantarnos sospechas. Solo unos meses más, Lucas. Luego, todo esto podrá ser real. Podremos ser reales». Pero había algo en sus ojos que me decía que él también estaba dudando. Sabíamos que este juego de sombras no podía durar para siempre. La ansiedad, el miedo a ser descubiertos, todo eso creaba una presión que nos aplastaba a ambos. Pero lo que sentíamos, lo que nos unía, parecía más fuerte que cualquier miedo. Y eso era lo que me aterraba. «Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora?», pregunté, mi voz temblorosa. «¿Vamos a seguir así, con esta mentira?». Javier me miró, y su expresión cambió por completo. «Lo único que podemos hacer es esperar», dijo, su voz más suave. «Esperar a que todo se calme, y cuando llegue ese momento, no habrá nada que nos detenga». La promesa de algo mejor, de una vida en la que podríamos estar juntos sin miedo, me mantenía aferrado a la esperanza, pero sabía que el camino no iba a ser fácil. No lo sería para ninguno de los dos. El reloj avanzaba con una lentitud angustiante, y cada segundo que pasaba parecía alejarme más de la vida que conocía. Las semanas después de la última conversación con Javier fueron como una condena silenciosa. Nos manteníamos en silencio la mayor parte del tiempo, sin tocarnos más de lo necesario, sin mirar demasiado. El mundo parecía haberse detenido, atrapado en un limbo que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Pero, al mismo tiempo, la tensión entre nosotros crecía como una corriente subterránea, un deseo prohibido que amenazaba con estallar en cualquier momento. La fecha de las competiciones se acercaba rápidamente, y con ella, el final de todo esto. La espera se había hecho insoportable. Cada vez que me encontraba con Javier en el gimnasio o durante los entrenamientos, su presencia me dominaba. Ya no podíamos fingir que todo estaba bien, que nada había cambiado. La intensidad de lo que estábamos viviendo lo sentía en cada músculo de mi cuerpo, en cada mirada furtiva que se cruzaba con la suya. Una tarde, después de un entrenamiento especialmente agotador, Javier me pidió que lo esperara en su oficina. El tono de su voz era diferente, más urgente, más serio de lo habitual. Sabía que algo estaba por ocurrir, algo que no podíamos ignorar más. Cuando llegué, estaba sentado detrás de su escritorio, mirando al suelo, como si estuviera buscando la manera de abordar lo que venía. «Lucas», empezó, sin mirarme a los ojos, «tenemos que tomar una decisión». Un escalofrío recorrió mi espalda. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, anticipando lo que vendría. El aire en la oficina parecía estar cargado de electricidad, y cada palabra que salía de su boca me alcanzaba como un golpe directo al estómago. Lo que estamos haciendo, lo que sentimos. Javier levantó la vista, y por primera vez en semanas vi en sus ojos algo que no había visto antes: miedo.
No puedo seguir con esto. No puedo seguir guardando todo esto para mí. He estado pensando en lo que hemos estado arriesgando, y no sé si vale la pena. Mi mente se nubló. Estaba diciéndome que todo lo que habíamos vivido, todo lo que habíamos sentido, ¿iba a desmoronarse? La desesperación me envolvía, pero al mismo tiempo, una parte de mí sabía que no podía seguir viviendo con esa presión constante. La idea de perder lo que habíamos compartido, me aterraba más de lo que podría admitir. Javier. Mi voz tembló al pronunciar su nombre. Estaba atrapado entre la necesidad de decir algo y el miedo de que al hacerlo, todo se viniera abajo. ¿Qué quieres decir con eso? No puedes simplemente dejarlo todo así. Javier cerró los ojos, respirando profundamente. Lo que estamos haciendo está mal, lo sé. Pero lo que siento por ti, lo que hemos sentido, no se puede ignorar. El riesgo que estamos tomando es insostenible, pero no sé cómo dejarlo ir. Me quedé quieto, tratando de procesar lo que acababa de decir. Mis pensamientos se mezclaban entre la tristeza, la rabia y una esperanza que no quería admitir. Lo que sentía por él era tan fuerte que no podía simplemente dejarlo ir. Pero, ¿y las consecuencias? ¿Y todo lo que habíamos construido, tanto él como yo? ¿Y si nos descubren? Pregunté, mi voz casi un susurro. El miedo a las consecuencias, el miedo de que todo se viniera abajo, me atenazaba el pecho. ¿Qué pasa si todo esto se destruye? Javier se levantó, caminó hasta donde estaba yo y me miró fijamente. Si nos descubren, perderíamos todo. Mi carrera, la tuya, el club, todo. Pero la pregunta es, ¿puedes seguir con esto sin saber lo que realmente significa para ti? ¿Puedes seguir nadando sin entender que ya no soy solo tu entrenador? Las palabras de Javier me atravesaron como una flecha. Su cercanía, el peso de su mirada, todo en ese momento me hizo sentir la gravedad de lo que estábamos viviendo. No era solo un secreto entre nosotros, era un juego peligroso en el que cada uno de nosotros arriesgaba todo lo que había logrado. Pero también era algo más, algo que ambos deseábamos, que ambos necesitábamos, aunque no lo supiéramos del todo. Lo que estamos haciendo es imposible, dije, mis palabras saliendo entrecortadas. Pero no quiero que termine, no quiero perder esto. Javier me miró fijamente, y por un momento, el mundo a nuestro alrededor desapareció. El tiempo se detuvo. Todo lo que sentía, todo lo que había guardado durante tanto tiempo, explotó en mi pecho. La tensión entre nosotros se deshizo de golpe, y lo único que quedaba era el deseo de estar cerca, de no dejarlo ir. Entonces no lo dejemos ir, dijo él, su voz suave, casi como un susurro. Y con esas palabras, todo cambió. Las reglas, el miedo, las dudas, todo desapareció. Lo único que quedaba era nosotros. Pero dudé, la incertidumbre aún luchando en mi interior. ¿Y si perdemos todo? Entonces lo perderemos, pero no podemos seguir con esto sin saber lo que realmente es. No podemos seguir fingiendo que no estamos aquí, que esto no es real. Su mano se acercó a la mía, su tacto cálido y firme. La conexión entre nosotros era más fuerte que nunca, y con un simple toque, supe que no había marcha atrás. Lo haremos a nuestra manera, susurró, pero debemos ser cautelosos. No podemos permitir que el miedo nos paralice. Lo miré en silencio, sabiendo que, al menos por un momento, habíamos tomado la decisión de vivir nuestra verdad. Lo que vendría después ya no importaba tanto. El camino estaba lleno de incertidumbre, pero lo que sentía por él, lo que compartíamos, era más grande que cualquier temor.